¿Los estonios son racistas? Te tiran con la chancleta. A las estonias les gustan los extranjeros. Muy buenas tardes a todos y a todas nuestros queridos y queridas seguidoras. Estamos acá una vez más, un video especial con Lizana, pero vamos a hablar de un asunto un poquito polémico hoy y que siempre cuando uno se va a vivir a otro país se pregunta, ¿hay racismo en ese país? ¿Hay racismo en Estonia? La gente quiere saber. ¿Y quién mejor que nada para responder a esa pregunta es Lizana, que nos va a comentar hoy un poco si la gente acá en Estonia es racista? ¿Los estonios son racistas? Quédate para ver todo el video y después dejarnos tu opinión. Lizana, ¿crees que en Estonia las personas son racistas? Decime la verdad. Sos de un pueblito chiquito de 3.000 habitantes, o sea, ¿cuál crees que es tu opinión sobre este tema? Yo pienso que acá en Estonia ese problema no es tan grande. Como por ejemplo en Estados Unidos, todos sabemos cómo tratan a las personas. Pero el racismo en Estonia sí hay, pero no mucho. Creo que en Estonia el racismo es más entre las personas mayor de edad porque vivieron durante los tiempos soviéticos. Entonces no veían tantas personas de diferentes países, de colores y todo, y tienen ese sentimiento que quieren que Estonia siempre sea muy estonio. Inclusive hay un partido político que son conservadores y que quieren, digamos, frenar la inmigración, mantener el país con estonios, ¿no es cierto? Sí. Inclusive son contra la homosexualidad, no la aceptan también en el país. Hay un partido político así, pero que viene siendo bastante bombardeado por la oposición. El partido de la primera ministra, que siempre que este partido sale a decir una barbaridad sobre cosas racistas o preconceptuosas, el partido de la oposición de la primera ministra sale también a defender, ¿no? Siempre sale a decir que es una vergüenza que un partido político en el 2021 que estamos siga hablando de esa forma, siga diciendo esas barbaridades, ¿no es cierto? O sea, quiere decir que en Estonia también hay personas que defienden la inmigración, la homosexualidad, las diferencias étnicas, ¿no es cierto?, que puede haber en un país. Pero eso es lo lindo. Yo lo que puedo decir como latino, jamás me sentí discriminado en ningún momento, jamás me he sentido maltratado por alguien, al contrario, siempre he sentido una receptividad y una amabilidad por parte de la gente que... Pero también porque sabemos que Mateo parece más italiano. Bueno, puede ser por eso que tal vez, sí, puede haber... Porque somos el mismo color. Puede ser, pero el pelo es negro y los ojos son marrones. Sí. Y la gente se da cuenta y te mira. Acá es más como que te pueden mirar, pero no te dicen nada, porque tenemos más vergüenza y no somos así. Pero sí hay casos donde dicen a las personas de color cosas malas, pero no mucho, y creo que eso pasa en todos los lugares. Sí, o sea, la gente acá, como dicen, un poco más tímida, sí, por ahí te mira así y sigue caminando. Eso es lo máximo que yo he visto, pero realmente no te dicen nada, no te gritan nada, primero porque sí son tímidos y segundo también porque son personas educadas, hay una educación muy grande y no tienen esa cultura de no sé qué, que te gritan como en Sudamérica por ahí, hijo de p***, te tiran un cascotazo, no sé, ¿viste? Te tiran con la chancleta, qué sé yo, ¿viste? Acá no se ve, la gente es muy tranquila en ese sentido. Yo creo que por la educación también, ¿no? Y los jóvenes luchan por los derechos. Sí, saben que todos somos iguales y todo eso, entonces está mejorando. Sí. Y otra cosa que veo acá, que por ahí cuando viví en Australia no lo vi, que acá es muy fácil también llegar y hacerse amigo de un estonio. Estar en un círculo social de personas estonias. No tienen eso como por ejemplo lo vi en Australia, que era difícil entrar, hacerse amigo, eran más cerrados los australianos, me acuerdo, era mucho más fácil. Los alemanes también, es verdad, eso sí, los que emigran a Alemania es mucho más difícil entrar en el círculo social de ellos. Acá el estonio no, acá el estonio llega, en una semana ya estás comiendo una empanada, están comiendo una carne, algo. Ellos no se hacen problemas, no tienen esa cosa de cerrarse, ¿no?
No, acá solo entran estonios. Yo creo que al contrario, que venga alguien así nos reímos un poco porque no se ríen, ¿viste? No somos... A ver si viene alguien a hablar un poco acá a la mesa, ¿viste? Yo creo que a ellos les viene bárbaro, les encanta en realidad. Entonces, en ese aspecto también está muy bueno, ¿no? Sí. Eso a mí me encanta también. Mirá Lisana ya me dio el rack, ya me abarajó, che, no me dejó ni una semana, Li. Qué cosa terrible, lo digo. Ahora, para trabajar una persona de color, por ejemplo, una persona de otra raza que venga acá, vas a las empresas, no hay ningún tipo de problema, ¿no es cierto? Hay todo tipo de personas trabajando. Yo trabajo con todo tipo de personas en mi empresa, latinos, personas de África, personas de toda Europa, personas de Asia inclusive. No hay ningún tipo de problema en ese sentido. Todo el mundo gana igual, todo el mundo es respetado de la misma forma. En la calle, bueno, yo creo que a la noche puede haber, si agarras un borracho por ahí o alguien, ¿no?, que te grita una cosa, pero no es tan común que eso suceda. Yo creo que racismo hay en todo el mundo. Puede ser que lugares haya más, lugares menos, ¿no? Pero Estonia es bastante bueno. Y a las estonias les gustan los extranjeros, les encanta. Y a los estonios también. Ambos, entre ellos por ahí, se ven como muy iguales. Una Estonia, me decía un pibe que trabajaba. Una Estonia no quiero, yo quiero agarrarme una chica de África, me decía. O una sudamericana, una brasilera, me decía. Él no quería saber de las estonias. Y las estonias son iguales. Yo le preguntaba, me encantaría un latino, no sé qué, un africano, no sé, un italiano, un español. Cualquier cosa diferente acá es bien visto. Pero no todos quieren, es el círculo. No todos, pero la gran mayoría. Hay racismo, pero es bastante moderado. No tengan miedo de venirse acá y sufrir el racismo. Gente racista y que te va a hacer chistes en todos lados. El problema está siempre dentro de uno y no del otro. No se preocupen, que acá yo creo que no van a tener grandes problemas. Y siempre digo, sé simpático, sé educado, sé buena persona, que todo eso vuelve. El karma acá en Estonia se lleva muy a serio. Así que hace cosas buenas volverán a ti. Mira, a mí me vino la Lisana. Y tenemos una nueva página. Tenemos una nueva página de internet, ¿verdad? La inauguramos, mateoenestonia.com. Entrá también y conocé nuestra nueva página para ayudar a todos aquellos que quieren venirse a vivir acá. Una cosa más. Sacale un screenshot, pone @MateoRaúlS en Instagram y te podés ganar que tu nombre esté en nuestro próximo video. Así que hacelo, ¿eh? Un beso grande a todos, espero que les haya gustado. Suscríbete, dale un me gusta, campanita, pim pam pum. Toca todos los botones, toca. Los quiero mucho, hasta luego. Besos. Chao. Chao.